nuevamente en este tema fabuloso en el foro homeopático del Eneagrama y la asociación a la homeopatía. Doctora Perla, doctora Yared, qué gusto estar con ustedes otra vez. Un placer. Continuamos en este tema tan interesante del Eneagrama, doctor. Y bueno, vamos a empezar hablando de un eneatipo fabuloso que es el número 6 y de la seguridad que quiere siempre estar en un lugar donde esté totalmente a salvo, pero si no lo logra, es ese miedo tremendo de que se siente inseguro y no sabe para dónde correr. Y tenemos muchos ejemplos porque vivimos en un mundo de miedo con esta pandemia muchísimo más. Entonces se hace pánico, se hace trastorno de ansiedad, viven metidos en el miedo. Yo sí les recomiendo muchísimo a estos eneatipos no ver ni escuchar noticias, porque todo aquello de lo que te alimentas se vuelve más fuerte. Entonces, tampoco ver películas de terror o de guerra. Tienen que estar viendo cosas muy hermosas, armoniosas, de paz, de tranquilidad, porque cuando no tienen esa seguridad y se vuelve un poco más patológico, empiezan a ver lo que no existe y a acusar y a decir, yo vi que realmente hiciste esto, cuando se vuelven paranoicos, que a ese estado pueden llegar los 6. Conozco varios pacientitos que siempre se están peleando con las demás personas y que les cuesta mucho tener una relación estable. Uno de ellos es mi suegra, les platicaba hace ratito, se pelea con el marido, con papá, porque tienen discusiones, con los hijos, porque siempre lo está acusando y ve cosas donde no hay. Entonces es muy difícil llevar a cabo una relación y sobre todo tenemos muchísimos medicamentos del miedo, pero demasiados. Es probablemente lo que más exista: acónito, arsénico, fósforo, bueno, grafites, digitalis, el licopodio, por supuesto, demasiados. La verdad es que podemos hablar de este eneatipo número 6 y bueno, vemos estas dos vertientes principales, el del fóbico, que ya lo vamos a ir desglosando poco a poco, y del contrafóbico, ¿no? Que también vamos a ir hablando de esto. Pero la verdad es que sus reacciones cuando experimentas esos síntomas o esa sensación de ansiedad o de temor son así extremadamente contrarias, que llega un punto que aunque los dos son 6, pareciera que son así como puntos diferentes del eneagrama, ¿no? Actúan como y se pueden como confundir con muchos otros eneatipos de este eneagrama, ¿no? Por la manera en la que se comporta. La verdad es que puede llegar a actuar muy cautelosamente, pueden ser personas como muy dóciles o muy ambivalentes, o sea, esa es la cuestión del 6, que no sabes cómo va a actuar y cómo se va a reaccionar. Y el que sea o pueda volverse dócil o ambivalente no es por otra cosa, sino que lo que está buscando es no ser atacado, no ser agredido y mantenerse a salvo dentro de ese miedo que está sintiendo, ¿no? Claro, este eneatipo está en un constante sentimiento de inseguridad. Incluso ellos hacen mucho un ejercicio de no saber qué escoger. Entonces de pronto hacen una lista de los pros y los contras, si van a comprar, por ejemplo, una computadora, cuál tiene el mejor hardware, la RAM, hacen todo el numerito para ver cuál es la mejor, y al final lo piensan tanto que ni siquiera la compran, ¿no? Entonces es un detalle muy importante que tienen los 6, igual como bien dice el doctor, hay muchos pacientes actualmente que son eneatipo 6 y que no toman decisiones, no se sienten seguros de sí mismos. Los 6 normalmente, cuando están en estado normal o en desequilibrado, necesitan a alguien a quien seguir, necesitan un líder para que los vaya guiando, pero cuando se equilibran pueden ser perfectamente líderes y pueden llevar hacia muy grandes cosas a ciertas empresas. Sí, como bien dices, son demasiado irresolutos, indecisos, no toman una decisión como debe de ser. También siguen mucho las reglas, también siguen muchísimo las normas. Entonces ahí se presa un poquito el uno, porque también son a veces rígidos e inflexibles. Claro, y de hecho cuando doy clase los doctores me preguntan, ¿pero cómo saber si es un eneatipo 6 fóbico o es un eneatipo 6 contrafóbico? Bueno, un fóbico es en el que se le nota el miedo, el clásico que se le ve el miedo.
Y un contrafóbico lo esconde. No significa que no lo sienta, siente esa sensación de miedo, pero la enfrenta. ¿Cómo podemos saber pues, si es un eneatipo 6, un eneatipo 1, un eneatipo 8? Se busca la raíz. ¿Qué es lo que mueve a las personas para hacer lo que hacen o pensar lo que piensan? Entonces, se les pregunta a los pacientes en diversas ocasiones o en diversos acontecimientos de su vida cómo han ido reaccionando y nosotros podemos ir viendo qué eneatipo es. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los 6 que son fóbicos, estamos hablando de personas que pueden ser como muy encantadoras, muy sumisas, muy modestas, que se adaptan. Entonces, ahí te vas dando cuenta de la característica del miedo que tú estás hablando. Mientras que en el contrafóbico, en el 6 contrafóbico, te encuentras una persona muy dura, pendenciera, peleonera, que trata de enfrentar. Es más, el 6 contrafóbico, cuando tiene un problema, lo que trata es de resolverlo, enfrentarse a la situación que le está ocasionando problema para protegerse, de alguna manera vencer, no es que venza yo ese miedo, no se venza ese miedo, sino que resuelvo mi problema que me va a ocasionar conflicto y entonces me veo como muy fuerte, muy duro, pero lo que estoy haciendo es protegerme muy en el fondo para no caer en ese miedo que sé que es mi angustia, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando tú logras encontrar ese punto de tu 6 fóbico o tu 6 contrafóbico, entonces logras que la persona pueda avanzar y ser mucho mejor en este aspecto. Claro, y además no significa que el 6 solo pueda ser fóbico o solamente pueda ser contrafóbico. También puede haber mixto, que dependiendo de la situación que esté viviendo, se pueda comportar como fóbico o se comporte como contrafóbico. Fíjense que hablando de este tema, a mí hay un medicamento que así se los explico a los alumnos, que es Causticum. Causticum es un medicamento fabuloso que es demasiado miedoso. Les voy a poner un ejemplo, una persona que está viendo que están asaltando y la delincuencia organizada a los demás vecinos. Llegan y matan a un vecino y dice, muere de miedo. Y dice, tengo que proteger a mi familia porque las autoridades no hacen nada. Por lo regular, Causticum siempre está en contra de las autoridades y que no hacen nada. Pero bueno, como ve que no hace nadie algo, dice, tengo tanto miedo que mejor me lo voy a quitar. Y forma un grupo de autodefensa con los mismos vecinos para que la próxima vez que lleguen, nosotros nos vamos a encargar de eliminarlos, de matarlos. Entonces, Causticum se transforma en un 6 contrafóbico cuando era demasiado miedoso y toma las armas en su mano y cuando llegan otra vez los asaltantes, los matan y se vuelve peor de lo que tanto criticaba. Fíjese que ahorita poniendo este ejemplo me recuerda mucho a Hitler. Hitler lo relacionan mucho con el eneatipo 8, pero personalmente yo creo que es un eneatipo 6 contrafóbico, porque Hitler jamás estuvo en una batalla. Hitler estaba atrás, siempre se rodeó de un grupo que lo podía proteger. Tenía un búnker especial por si lo atacaban o por si había algún problema. Entonces, en esos pequeños detalles uno se va dando cuenta de que a lo mejor el trasfondo emocional que tenía Hitler o por lo que actuó al final era miedo. Si yo controlo todo el mundo, nadie me va a poder hacer nada y voy a sentirme seguro. La verdad es que hablar del eneatipo 6, estás hablando de personas que parecen o aparenten, sobre todo el contrafóbico, ser muy seguras, muy independientes, muy resolutas, pero en el fondo, muy atrás, lo que está ocultando es ese miedo y esa duda que siempre le acompaña, ¿no? Sí podría hacerlo, sí, esto es como muy común en ellos, ¿no? Y muchos medicamentos trabajan, como ya dijiste, doctora, trabajan con todos estos miedos que tienen los pacientes. Muy bien, y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar ahora con el eneatipo 7? Que cómo le gusta disfrutar la vida plenamente y a todo lo que da. De hecho, tiene tanta indulgencia, o más bien autoindulgencia, que se permite hacer de todo, inclusive cosas moralmente inaceptables para la sociedad. Me recordó a medicamentos como Plumbum Metallicum, que así lo hacen, que llegan a esa gula, pero gula de comerse el mundo, no solamente la comida, sino muchas mujeres, como Nux Vomica, excesos de todo, mucho alcohol, inclusive tener acumulación, siempre están en las compras de Liverpool, en las rebajas, porque quieren disfrutar cada vez más la situación de la vida, nunca sentir miedo
pero estando en la felicidad y en la fiesta. Sí, es un eneatipo que necesita estar, o más bien que está siempre atraído por el placer, lleno de alegría, con muchas ganas de disfrutar, ¿no? Entonces eso te hace también ver la vida desde otra perspectiva, aunque también tiene todas sus complicaciones. Son muy entretenidos, siempre están como muy llenos de planes, con mucho entusiasmo, muy llenos así como de vida, ¿no? Y tienen tantos planes, tantas ideas, tantas cosas que la verdad es que nunca se aburren, ¿no? Y son personas como que con las que te gusta convivir porque son muy divertidas, ¿no? Claro, y recordemos que este eneatipo está dentro de la triada intelectual, entonces son sumamente inteligentes y son los clásicos, por ejemplo, vendedores que te enredan y te dicen una y otra cosa y al final te convencieron de que lo que compraste es perfecto y era lo que necesitabas, pero no sabes exactamente qué te dijeron, ¿no? Son sumamente inteligentes y además, como bien dicen los doctores, están en la búsqueda constante del placer, odian sentir dolor, le rehuyen al dolor de cualquier manera posible. Igual un personaje que me suena mucho, si es que han visto la película, la de Patch Adams, en donde es un personaje que rehuye mucho al dolor, que está en búsqueda de lo que le gusta, solamente quiero hacer esto, pero tengo que estudiar también, bueno, por estudiar no me gusta tanto, mejor voy a ayudar a la gente, que es lo que me gusta, o voy a hacer esto, pero implica esto, no, esto no me gusta, voy a hacer solamente lo que a mí me cause placer, lo que a mí me dé felicidad. Fíjense que también llegan a ser narcisistas, así como los tres, esa belleza en todo lo que hacen. Me recuerda también, igual a Platinum Metallicum, que quieren disfrutar y que quieren tener cada vez más lujos hacia ellos y que compran y que se visten demasiado bien. Sí, la verdad es que hablar de este eneatipo es pensar en una persona que si se encuentra en un lugar como esa doctora, que no me siento cómodo, que esto ya me aburrió, que esto no está como tan divertido o entretenido para mí, lo dejo, desaparezco, ¿no? Entonces eso también les trae muchos problemas porque si yo quiero comprometerme, me cuesta mucho trabajo. Entonces ellos tratan de huir de su presente, ellos no se quieren comprometer a largo plazo, entonces es difícil que un 7 logre tener un compromiso importante de algo en su vida. Digo, no hablando solamente sentimental o emocionalmente, sino incluso hasta profesionalmente, ¿no? Nada que me comprometa y me ate me va a funcionar. Incluso no puedo vivir pensando ni siquiera en mi presente, ¿no? Claro, y no disfrutan justamente, como bien dice, su presente, porque todo el tiempo están en el mundo de las ideas pensando, ¿y si hiciera esto? ¿Y si hiciera el otro? Y entonces empiezan un proyecto, pero como les llama la atención otra cosa, me voy para el otro lado. Y luego empiezan con otro proyecto y les llama la atención otra cosa y se van para otro lado. Entonces, como bien dice, les cuesta trabajo concretar, realmente hacer lo que deben hacer, a menos de que se equilibren. Cuando se equilibran, justamente pueden concretar cualquier proyecto, pueden hacer básicamente lo que ellos quieran porque son personas muy amenas y son personas que normalmente las busca mucha gente. Ahorita me estaba acordando con lo que estás diciendo de Medorrinum, que así es, planea demasiado, pero no lleva a cabo un acto concreto y siempre vive en el mañana, siempre vive en el futuro. ¿Qué voy a hacer las compras el próximo viernes? En un mes vienen vacaciones, en diciembre viene la Navidad, y entonces su presente, como bien lo dices, no lo viven. Sí, no sabe disfrutar esto. La verdad es que en este foro hemos hablado de eneatipos, dos eneatipos muy importantes y muy interesantes, ¿no? Que a muchos de los que nos están viendo, nos están escuchando, te hace como ruido y dices, por ahí puede ir la situación. El tiempo se nos terminó. Y entonces quedan pendientes todavía dos eneatipos más para un siguiente foro. Les agradecemos mucho, doctor Allen, doctora Yaret, muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, doctoras. Hasta luego. No se les olvide, por favor. Comentarios, si es que los tienen, por favor platíquenoslos. Denle like, compártenlo a quien más lo necesita. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.